Sin embargo, el siguiente ataque ocurrió en las orillas del río Neva, un lugar amplio pero con zonas solitarias donde los niños podrían estar indefensos. En esa ocasión las víctimas fueron hermanos de 11 y 12 años, que, como en el principio, caminaban solos por ese parque. Irtisol los abordó, los sorprendió y los atacó. Pero como os he dicho, algo cambió respecto a sus crímenes anteriores. Pero esta vez, aunque intentó cumplir su impulso primitivo, no pudo llegar al final de su intención. La situación se vio interrumpida y se vio obligado a escapar. Se acercó una persona. ¿Qué estáis haciendo? Y salió corriendo despavorido. Pero ese fracaso, no os confundáis, no detuvo su escalada y su violencia, sino que la intensificó. Esa frustración lo hizo que sus próximos ataques tuvieran cada vez más brutalidad, estuvieran más calculados y más rabia, esa impotencia de haber fallado, ¿no? Porque también parece que era bastante narcisista nuestro amiguito. Este crimen se considera un punto intermedio en la trayectoria. No fue el más macabro ni el más famoso, pero es clave para entender la progresión de su patrón, como su violencia, cómo crecía y cómo sus métodos se volvían cada vez más peligrosos y aterradores. Ahora vamos a hablar de un par de asesinatos más y llegaremos al que sería el crimen más célebre, tristemente famoso. Bueno, vamos a ir directos al grano, chicos, porque este es el crimen que realmente cambia las reglas del juego. En septiembre de 1994, durante la ola de crímenes que estaba cometiendo Igor Anatovievich Irtisov en San Petersburgo, se produjo uno de los ataques más estremecedores de toda la serie. El crimen que involucró a Konstantin Kostya Kuzmin. Un niño que ya veréis, pobrecito, lo que tuvo que sufrir, ¿no? Es brutal, es muy triste, es sobrecogedor. En esa ocasión, la luz amarillenta de un pasillo de un edificio, que era fría y traicionera, estaba ahí parpadeando, como si no quisiera iluminar del todo cada esquina ni cada sombra. Kostya Kuzmin, con apenas 9 añitos, volvía del colegio. Una vez más con su mochila, la mochila de las tortugas ninja, un detalle curioso, que la llevaba colgando de un solo tirón. Iba feliz, había terminado las clases, llevaba la cremallera de la mochila mal cerrada, iba a paso rápido, de un niño que solo quiere llegar a casa, abrazar a su madre, olvidarse, hacer los deberes y olvidar los horarios, ¿no? La madre lo esperaba en el calor de su apartamento, como una madre cualquiera, ¿no? Segura de que él subiría por el ascensor como siempre. Abrió la puerta con el botón del interfono de forma automática y rutinaria. Pero no hubo sonido de paso subiendo por la escalera. No hubieron esas risas. No hubo ese crujir familiar de sus zapatillas ligeras. El niño no subía. Dentro del ascensor, la puerta metálica se cerró con un susurro que nadie más habría notado. En el cubículo, un hombre se coló detrás de él, como si fuera una sombra que nadie había visto llegar hasta ahí. Su aroma era fuerte, la mezcla del alcohol barato, la desesperación, el sudor de días sin ducharse. Impregnaban todo ese espacio pequeño del ascensor. «Hola», le dijo con esa voz suave, como quien saluda a un vecino. «¿Has tenido un buen día?». El niño asintió ajeno a la amenaza, esperando que la cabina subiera. Hasta su piso, ¿no? Hasta el piso que él había marcado. Nada más. Nada que llamara más la atención de un niño de 9 años. Pero Igor puso sus manos en el botón para cancelar el piso y subir a una planta más alta. Cogió al niño del brazo y lo metió en el cuarto de la señora de la limpieza. El típico cuartucho lleno de cubos de fregar y escobas. La presión en su garganta le cortaba el aire. Lo agarró fuerte. La respiración se empezó a fragmentar. Jadeos cortos, desesperados, que apenas lograban atravesar la fuerza de ese hombre que lo sujetaba con rabia. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, mientras el mundo a su alrededor se oscurecía. Los colores marchitándose hacia un vacío absoluto. Luego vino el dolor físico, y vaya que sí fue doloroso. La violencia aplicada sobre el cuerpo era tan brutal que las lesiones internas fueron inmediatas. Su abdomen sufrió un trauma devastador, con órganos comprometidos y tejidos dañados. Una vez más, le metió los dedos por el recto y desgarró. Y empezó a hurgar, esta vez empezó a hurgar, como un animal salvaje.
Le sacó hasta 9 metros de intestino por la cavidad anal. Igor mordisqueó los intestinos, con curiosidad, como si fuera un animal probando carne diferente. Después dejó al niño tendido en el suelo, pensando que moriría dentro de aquella habitación pequeña y ese gran charco de sangre. Pero entonces vino el milagro. Algo que parecía imposible sucedió. El niño, con el cuerpo destrozado, ya os podréis imaginar, y con los intestinos colgando, con heridas que lo habrían vencido, le tendría que haber entrado un shock y tendría que haber desmayado, pero empezó a moverse, con un esfuerzo que desafiaba la razón y la fragilidad de un pequeño cuerpo. Se arrastró sobre el suelo frío. Cada movimiento era un acto de pura voluntad. Las extremidades torcidas, los órganos comprometidos, como os he dicho antes, la piel rota, ensangrentada. Un rastro de sangre fue dejando, ¿no? Fue marcando todo el camino de los escalones mientras iba descendiendo piso tras piso. Cada centímetro ganado era una victoria contra la muerte. 3 pisos más abajo, la madre de Kostya bajaba corriendo y subía las escaleras desesperada, con el corazón a mil, a punto de sacarlo por la boca. Tocaba las puertas de los vecinos, subía y bajaba, gritaba el nombre de su hijo, con esa mezcla de miedo y esperanza que parecía resonar en cada escalón. Cuando dobló la esquina del último tramo, lo vio. Konstantin estaba allí, en el suelo, arrastrándose, con el rostro amarillento y los labios temblando y de color morado, los ojos abiertos pero vidriosos, casi a punto de desmayarse, y no es para menos, ¿no? Su cuerpo mutilado y sangrante dejaba un rastro rojo y oscuro sobre la alfombra del pasillo. La madre pudo sostenerse. Un grito desgarrado se le escapó mientras caía de rodillas junto a esas marcas de sangre, junto a su hijo, con ese horror que no parecía tener fin. Tengo que decir, amigos, que hay fotos que son un poco difíciles de encontrar de los diarios, donde incluso publicaron una foto donde se veían los intestinos, ese trozo de intestino que quedó en el cuarto de la limpieza. Fotos muy brutales que son del periódico, ¿vale? Son muy desagradables. Pero sigamos. Sin perder un segundo, la mujer levantó el teléfono y llamó a emergencias. Sus manos temblaban, no lograban controlar la mezcla de sangre ajena y la propia adrenalina. La voz al otro lado apenas daba instrucciones entre sollozos y llantos. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Subieron los pisos con rapidez y con cuidado. Cada centímetro de Kostya era un desafío. Su cuerpo colgaba de heridas internas muy graves, de una gran hemorragia, y su respiración apenas era un hilo fino que podría cortarse con cualquier movimiento mal hecho. Le colocaron sobre la camilla con precisión, intentando mantener los órganos internos en la mejor posición posible, mientras las luces del pasillo reflejaban las manchas de sangre que había dejado atrás, un rastro de horror que contaba por sí mismo la magnitud del ataque. En el hospital, la batalla por su vida continuó. Los médicos, trabajando sin descanso, aplicaron toda la ciencia que podía ofrecer ese lugar: transfusiones, estabilización de órganos, múltiples operaciones quirúrgicas. Cada intervención era una lucha contra la muerte. Cada segundo contaba para mantener vivo a ese niño. Ese niño que había desafiado la propia muerte. Había sobrevivido de manera imposible, ¿no? Contra todo pronóstico, Kostya sobrevivió. El primer contacto con la vida detrás del ataque, ¿no? Aunque los daños tan graves y ese largo proceso de recuperación, él sabía, eran conscientes, ¿no?, que estaba por delante. La noticia del ataque de Kostya Kuzmin recorrió San Petersburgo y el mundo entero con la fuerza de un golpe imprevisto. Los periódicos, los canales de televisión y la radio replicaban la historia con titulares que mezclaban el horror y el asombro. Niño gravemente herido tras brutal ataque en el ascensor. Oh, milagro y tragedia. Kostya lucha por su vida. Estos son algunos de los titulares. Cada palabra estaba impregnada de un escalofrío colectivo. Cada imagen del pasillo, de la camilla o de los paramédicos subiendo los pisos parecía tatuada en la memoria de quienes lo vieron. La comunidad, como no podría ser de otra manera, se conmovió. Personas de toda la ciudad ofrecieron su ayuda. Donaciones económicas, ropa, transporte, apoyo moral, psicológico hacia los padres, hacia la madre en este caso, porque el padre no estaba muy presente. Bien, en los periódicos y la televisión se hicieron llamadas para ayudar a la familia y para intentar cubrir los gastos médicos que se avecinaban, pues los daños internos eran tan graves que las intervenciones locales apenas podrían sostener la vida de ese pequeño. Tras días de estabilización en hospitales de San Petersburgo, se tomó una decisión drástica y extraordinaria.
Kostia sería trasladado a Estados Unidos para someterse a un trasplante intestinal, una operación de alto riesgo que podía darle una oportunidad real de sobrevivir. Los preparativos fueron una carrera contra el tiempo. Vuelos privados, equipos médicos internacionales, coordinación de especialistas. La historia del niño había capturado la atención de donantes, voluntarios y medios internacionales. En el hospital estadounidense, los médicos hicieron todo lo posible. Transfusiones masivas, cuidados intensivos, intervenciones quirúrgicas complejas y, finalmente, el trasplante intestinal. Cada día era una batalla para mantenerlo con vida. Cada hora era un milagro y un desafío. La madre permanecía sentada junto a él, observando cada respiración, cada monitoreo, cada pequeño latido que sostenía su esperanza. Pero, a pesar de los esfuerzos monumentales, el cuerpo de Kostia no pudo soportar el trauma sufrido. Sus órganos devastados por la violencia inicial y las complicaciones del trasplante resultaron demasiado para un niño tan joven. Finalmente murió en el hospital, dejando un vacío imposible de medir y un recuerdo imborrable de horror que había vivido y de esa valentía que mostró hasta el último instante, hasta el último suspiro. El caso quedó grabado en la memoria colectiva, no solo por la brutalidad del ataque, sino también por esa magnitud, esa reacción social, esa ayuda, ¿no? Ese pueblo que se unió para pagar esos costes tan elevados, que era mucha pasta la que se necesitaba para hacer ese transporte a Estados Unidos y ese trasplante, ¿no? San Petersburgo y el mundo entero vieron como un niño que había sobrevivido a lo imposible fue recibido con solidaridad y esperanza, aunque finalmente no pudo vencer a las heridas y el mal que había dejado. Tras el horror que había dejado tras de sí, Igor Irtisov parecía haber hecho una pausa en sus actos tan brutales. Pero su vida nocturna no se detuvo. San Petersburgo lo conocía en sus rincones más sombríos. Veréis, el hombre vendía su cuerpo en las calles vacías y edificios olvidados. Era gigoló, vendía su cuerpo, era prostituto homosexual. Se le conocía en murmullos y rumores como la prostituta maníaca, porque cuando tenía sexo con sus clientes, hacía actos extraños, ¿no? Gritaba, hacía cosas raras, estaba muy loco este tipo. Su existencia se movía entre grandes cantidades de alcohol barato, la madrugada y la clandestinidad, un espectro de su propia monstruosidad. Pero una noche, en uno de sus encuentros sexuales, llevó a un hombre a su apartamento. El chico con el que se citó no sospechaba nada más allá de lo que creía normal en el mundo de la clandestinidad de la ciudad. Mientras Irtisov se fue al baño a lavarse los genitales antes del coito, ¿no? El joven buscó algo de intimidad, ¿no? Pero fue entonces cuando ese chico, ese cliente, vio una mochila verde de las tortugas ninja colgando en el perchero de la habitación. La mochila estaba cubierta de manchas de sangre que relucían con la luz artificial. Un escalofrío recorrió su espalda. La noticia, el caso de Kostia Kuzmin, aún estaba fresca en su memoria. Lo que había leído en periódicos, lo que había escuchado en la televisión, el horror de aquel niño mutilado en el ascensor, los artículos que describían la batalla por su vida. Cada mancha de sangre sobre la mochila resonaba como un eco macabro que lo dejó paralizado. El chico no dudó, llamó a la policía de inmediato. Y en minutos los agentes irrumpieron en el apartamento. Irtisov fue atrapado e intentó, en primera instancia, actuar con normalidad. Fingió sorpresa, simuló inocencia, incluso intentó alegar demencia o problemas mentales para intentar atenuar o reducir su responsabilidad. Pero nada de eso funcionó. No hubo misericordia para quien había dejado ese rastro de muerte y destrucción tan evidente. La mochila era prueba suficiente. Un objeto que había transportado la memoria de sus crímenes hasta ese instante y que lo condenaba de forma irrefutable. Era un fetichista. Irtisov guardaba objetos de los pequeños, carnets escolares, mochilas, estuches. Era algo que le excitaba, no sé, era una perversión más de su modus operandi, ¿no? Una vez detenido, Irtisov fue juzgado por múltiples violaciones de menores y 2 asesinatos confirmados. Inicialmente recibió la pena de muerte, un castigo acorde a la magnitud de sus actos, pero en 1999 la pena fue conmutada a cadena perpetua debido a la moratoria de Rusia sobre la pena capital tras su adhesión al Consejo de Europa. Desde entonces, permaneció en
la colonia del régimen especial de Sosnowska, Mordovia, un lugar reservado para criminales, era como una especie de cárcel especial para los criminales más notorios y más peligrosos. Una cárcel muy aislada del mundo y bajo una estricta vigilancia. Una cárcel, se podría decir, de alta seguridad, ¿no? Allí, en la penumbra de los muros de la prisión, el hombre que una vez sembró el terror en parques, ríos y ascensores, finalmente dejó de existir. Lloraba y gritaba como una nena, ¿no? Suplicaba que lo soltaran, que le perdonaran. Estuvo muchos días, era insoportable, era un preso insoportable. Molestaba a los compañeros, pues siempre estaba llorando, gritando, haciendo dramas, ¿no? Digamos que una vez estuvo en la cárcel, le salió su plumilla, ¿no? Estaba como más debilucho, más... Bueno, lo pillaron con el carrito del helado y el tipo pues salió su parte femenina, se podría decir, ¿no? Bueno, en febrero del 2021, Igor Irtisov murió de insuficiencia cardíaca, solo y encerrado en un espacio donde ningún grito podría escaparse y donde ninguna sombra volvería a seguirlo. Su muerte pasó casi desapercibida para quienes una vez sintieron el miedo de su presencia. Pero para los supervivientes y las familias de sus víctimas, la memoria de sus actos permaneció como un recordatorio del horror que puede habilitar en una mente humana. El relato de Irtisov cerró un ciclo de miedo, atrocidad y tragedia, desde la brutalidad de Kostia en el ascensor hasta la evidencia que finalmente lo delató. Esa mochila de las tortugas ninja que quedó como un símbolo grotesco de su perversión y de cómo incluso los recuerdos más macabros pueden acabar siendo tu propia ruina. El mundo recordará a Kostia y a los otros niños y la magnitud de su sufrimiento, mientras que Igor pasará a la historia no como un fantasma invencible, sino como un hombre atrapado por sus propias monstruosidades. Un monstruo que nunca escapó de la justicia y finalmente le alcanzó. Antes de que todo estallara, Igor Anatovielis Irtisov no fue un monstruo de la nada. Nació el 16 de agosto de 1971 en Krai de Krasnodar, dentro de una familia marcada por la violencia y el alcoholismo. Padres ausentes. Tanto su madre como su padre pues le pegaban bastante al alcohol. Y su hogar pues era el típico hogar disfuncional. Un lugar desordenado, sucio, donde se recibían negligencia, maltrato, insultos. Esos fueron sus primeros recuerdos, pero la infancia de Irtisov estuvo lejos de ser inocente. A los 10 años sufrió un grave accidente automovilístico que le provocó un traumatismo cráneoencefálico severo. Las consecuencias no desaparecieron. Lo diagnosticaron con una especie de discapacidad intelectual de grado moderado. Una herida invisible que alteró para siempre su mente y su forma de procesar y de vivir en esta tierra. Tras ese incidente fue enviado por su madre a un internado especial, y aquí es donde la matan. Una institución que no lo salvó, sino que terminó de quebrarlo. Allí, lejos de protección, fue víctima de abusos repetidos, de violaciones. Incluso un patrón, cada día, ¿no? Los compañeros, los otros internos, abusaban de él, ¿no? Y eso dejó profundas cicatrices en su mente, ¿no? Años después, convertido en adulto, Irtisov se mudó a San Petersburgo, trabajó en empleos humildes, vivió entre la marginalidad y la madrugada, hasta que ese pasado oscuro y dañado se mezcló con una violencia que escalaría hasta la más brutal e incomprensible, hasta el acto más brutal e incomprensible. Esta combinación de infancia rota, trauma físico y psicológico, rechazó y abusó. Todo eso hizo, ¿no?, que se convirtiera en esta especie de monstruo. Esto no nació de la nada, se fue gestando. Aunque no podemos justificar esto porque lo hayan violado a él, no significa que él... O sea, no podemos justificar estos actos, son demasiado brutales, ¿no? Y bueno, esta es mi última reflexión. Espera, no te vayas aún, muy rápido. Mira, el vídeo que acabas de ver es solo un corte y hay un programa completo. Si quieres verlo, tienes el link abajo en la descripción. Además, te quiero informar también de que este canal que estás viendo pertenece al grupo de canales de Dipa Media. Lo tienes todo abajo en la descripción, dipamedia.com, y ahí puedes ver todos los canales y todo lo que tenemos. Además, también te puedes apuntar a nuestra lista de mail gratis. Es un mail diario, cada día te llega un mail a tu correo completamente gratis. También te apuntas en dipamedia.com.
Y nada, para terminar, no te olvides de suscribirte a este canal, que también es gratis, dejar un like, es gratis, un comentario también y compartir este vídeo, que de verdad esto nos ayuda muchísimo. Y ya por último, pues si te gusta todo lo que hacemos Pablo y yo, el Mister y yo, con todos nuestros canales, si quieres saber los secretos de todos nuestros canales de YouTube, ve directo a nuestro nuevo canal que se llama Dipa, la otra cara. ¿De acuerdo? Lo puedes buscar en YouTube o también abajo en la descripción de este mismo vídeo tienes el enlace directo para ir. Nada más, gracias y hasta pronto. Chao.